Vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar cubriendo esta epístola muy valiosa, muy interesante y que nos alienta, nos desafía, nos estimula, nos llama para ser buenos hijos de Dios. Él se lo merece. Él se lo merece, amén. En los últimos dos sermones, en Segunda de Pedro, capítulo 1, hemos mirado las 7 virtudes o cualidades indispensables para tener una vida cristiana exitosa. Vamos a continuar ahora con el versículo, en el versículo 12. No, perdón, habíamos terminado hasta el verso 9 la vez pasada. Ahora vamos a comenzar con el verso 10 hasta el 15. Tal vez podemos tener suficiente tiempo para cubrir estos 6 versículos. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como también nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Padre Santo, te pedimos, Señor, que esta lectura de tu palabra y la exposición de ella sea fiel a la intención del Espíritu Santo al haberla inspirado, Señor. Que nos quitemos ni agreguemos a nada de lo que dice tu palabra, pero que la recibamos y así como está, pura, preciosa, perfecta. Padre Santo, ayúdame a mí en la exposición de ella y bendice a los oyentes también para que sean bendecidos y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a mis hermanos en todas sus peticiones y necesidades que tienen delante de ti. Y gracias te damos por respondernos y asistirnos en cada necesidad. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Continuando pues con la nota positiva que Dios nos ha enseñado acá, de que la práctica de estas 7 cualidades, 7 virtudes, podemos tener una vida exitosa, fructífera para el Señor. Entonces dice acá, en nuestro texto, comenzando con el verso 10, por lo cual, hermanos, tened tanto más procurada hacer firme vuestra vocación y elección. Esta expresión acá, por lo cual, quiere decir por lo antes dicho, debido a las razones citadas. Y las razones que tenemos anteriores, una es positiva, donde nos dice que el que tiene estas cosas abundantemente, que no estará sin fruto, ¿verdad? Pero que estará eh, creciendo más y madurando más en las cosas del Señor cada vez, siendo un fiel siervo de Dios, efectivo en el servicio del ministerio. Dice, pero el que no tiene estas cosas, la otra razón negativa es que tiene la vista muy corta, es un miope, es raquítico, es débil, es enclenque espiritualmente y que hasta puede llegar al punto de olvidar hasta la experiencia de su salvación que tuvo antes. Qué lamentable es esto. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, por lo tanto, debido a esto que les he mencionado atrás, haced firme vuestra vocación y elección.
Sión, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí tenemos, además de la garantía de nuestro Señor de ser fructíferos para Él, también nos promete unas recompensas. Hay dos recompensas acá que vamos a ver en esta mañana. Primeramente, dice que afirmemos, que afiancemos, que reforcemos a nuestra vocación. La palabra vocación, según la define el diccionario, quiere decir como ese sentimiento fuerte hacia una carrera, hacia una ocupación en particular. Es el trabajo, es el oficio especialmente considerado digno de gran dedicación y de sacrificio. El que quiere ser doctor, quiere ser ingeniero, quiere ser profesor o quiere llevar alguna otra carrera, se sacrifica, estudia, se disciplina. Y es lo que dice la palabra de Dios acá, que hagamos firme, que nos esforcemos, que hagamos lo máximo que sea necesario para hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado. La palabra de Dios nos dice así en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, refiriéndose a lo mismo como un pasaje paralelo a esto del llamado y de la vocación. Dice en el capítulo 4, versos 1 en adelante, y como una digresión acá, como un comentario muy importante, los primeros 3 capítulos de la epístola de Efesios son doctrinales. Es Dios diciéndonos todo lo que Él ha logrado a nuestro favor en Cristo Jesús, todo lo que el Señor se esforzó para que nosotros fuéramos los beneficiarios de ella, comenzando con el perdón, con la salvación, con la redención de nuestros pecados, ser sellado del Espíritu Santo, ser llamados también ahora como iglesia del Señor, la casa de Dios, morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice todas esas cosas en capítulo 1, 2 y 3, salvos por gracia y sin obras y todo lo demás. Entonces, del capítulo 4 en adelante es una exhortación, es un llamado, como diciendo ahora a ustedes respondan a todo esto que Dios ha hecho por ustedes. Y por eso dice en el verso 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ve otra vez la palabra vocación acá. Tanto Pablo como Pedro nos mencionan que tenemos un oficio, una ocupación, un trabajo, algo en que debemos estar ocupados, que para eso nos ha llamado el Señor. Y dice también que sea característica en nosotros la humildad, la mansedumbre, verso 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Parecido a lo que nos dice Pedro allá, de aquellas cualidades que necesitamos tener para ser hijos de Dios efectivos, fructíferos, fieles para el Señor. Entonces dice solícitos, verso 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sigue diciendo ahí las cosas de qué es nuestra vocación, nuestro llamado, para que nos ocupemos en ella. Así pues que es como diciendo el Señor en los primeros 3 capítulos de Efesios, ya los he salvado, ya los he llamado, ya los he instruido, ahora entonces vivan de acuerdo a las circunstancias, respondan conforme a lo que yo he hecho por ustedes. Dios se lo merece, hermano. Dios se lo merece. Por eso cuando nos bautizamos también dice la palabra de Dios que el bautismo que no quita las inmundicias de la carne, pero que es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. El Hijo de Dios que ya sabe que está salvo, está perdonado,
es hijo de Dios ahora, que ha nacido de nuevo, que está en comunión con Dios, tiene una conciencia limpia, tiene un corazón perdonado y por eso ahora responde con el bautismo también o a otras áreas de obediencia que el Señor quiere que él practique. Y por eso dice acá, sí que, por ejemplo, en cuanto a la iglesia de Jerusalén, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 3. Vea qué interesante lo que dice acá en cuanto a la vocación. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, participantes para ser también parte de esa vocación, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. A estos hermanos hebreos, por supuesto que siendo la iglesia prístina, la primera iglesia que el Señor fundó, la iglesia de Jerusalén, a quien está dirigida esta epístola, de los hebreos también, muchos de ellos ya sabemos que todavía querían estar adheridos a la ley de Moisés, a los rituales, a las tradiciones y esta epístola, tanto de Hebreos como de Santiago y otros pasajes, según de Corintios, capítulo 3, por ejemplo, haciendo la diferencia de que ya ese sistema está anulado, ya no debe tomarse en cuenta, ya no deben de estar esclavizados a todas esas cosas, pero ahora el llamamiento la vocación es para entregarnos en 100%, en toda nuestra totalidad, a la casa de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso dice acá que nuestro ejemplo supremo es siempre el Señor Jesús. Dice que Él es fiel al que le constituyó, al que le ordenó, al que lo comisionó desde el cielo para venir a ser acá fiel y hacer el trabajo hasta lograrlo. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro adalid, y a Él debemos de seguirlo. Amén. Así pues, ser participantes del llamado celestial es una bendición, es un privilegio grande que tenemos, y Pedro nos está diciendo, hagan firme, sean constantes, sean fieles, sean devotos, entréguense con toda su energía a esta vocación, a este llamado. Este llamado, hermanos, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, mire lo que dice el apóstol Pablo a el hermano Timoteo. Dice, verso 9 del 2 Timoteo 1, quien nos llamó, y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, llamamiento divino, llamamiento celestial, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. El plan de Dios, hermanos, sí, eterno, soberano, Él ya tenía todo esto programado. Por eso dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras, para producir para Él. Para eso somos llamados. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra profesión. Eso es nuestro oficio. Dice que hemos sido llamados, sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Sí, hermanos, somos separados, somos comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Pedro está diciendo, hagan firme, con toda diligencia, con toda tenacidad,
envigorizados con la palabra de Dios, orándonos por los otros, estimulándose al amor y a las buenas obras. Hagan firme esa vocación a la que han sido llamados. Si el Señor Jesucristo, cuando Él ya se estaba despidiendo de su iglesia, les dijo: toda potestad me es dado en el cielo, en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, también dice la palabra de Dios que cuando Él se apareció resucitado y ellos estaban encerrados por miedo de los judíos, cerradas las puertas, cerradas las ventanas, en el aposento donde estaban escondidos, el Señor vino y atravesando las paredes, Él se introdujo donde ellos estaban y les dice: paz a vosotros. Y les dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Y dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonares los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Más, qué revestimiento de poder, de autoridad transferido del Señor Jesucristo a su iglesia. Gloria al Señor. Todo esto sucedió antes del Pentecostés. Y a eso es que estamos llamados nosotros. A eso es que estamos invitados para continuar haciendo el trabajo que el Señor ha hecho, el Señor ha comenzado. Amén. Dice la palabra de Dios acá en el versículo que tenemos del apóstol Pedro, que no solamente Dios nos ha llamado para ser salvos, nos ha llamado para ser bautizados, nos ha llamado para constituirnos en iglesias o que heredemos estas características, esta naturaleza espiritual de la iglesia del Señor Jesús, pero que hemos sido, dice, que hagamos, verso 10, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire que no solamente nos ha llamado, pero nos ha elegido, hermanos, para que hagamos. Hermanos, Dios pudo haber elegido a otras personas, y no a ustedes y a mí, como miembros de la iglesia del Señor. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio el ser escogido, el ser separado de entre los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios, sí, han aceptado a Cristo como su Salvador personal también, pero el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, le ha llegado a usted tan clara doctrinalmente para que aprenda que Dios quiere que usted tome parte, sea parte de la iglesia del Señor Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Que somos miembros de su carne y de sus huesos, la única representación física que tenemos en la tierra acá de nuestro Señor Cristo Jesús, dice en Efesios 5:31. Hermanos, qué alto privilegio que tenemos. Él dijo también en el Evangelio de Juan capítulo 15 que Él dice, les dijo a ellos: vosotros no me elegisteis a mí, pero yo os elegí a vosotros para que vayáis y para que llevéis fruto, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos, gloria al Señor. Qué privilegio que tenemos. Así pues, es parte de estas recompensas que el Señor nos da al ser diligentes en estas cosas de Dios, al permitir que Dios nos moldee para que Él haga viva su vida en nosotros y nos fortalezca, porque la Biblia dice que sí, que Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dice la palabra de Dios, sí, que Él hace que nosotros produzcamos el fruto que Él quiere para su honra y gloria, para nuestra
propia bendición y para la bendición de los demás y para que tengamos estas recompensas. Y una de esas recompensas es, como dice acá en el texto, no caeréis jamás. Amén. Hermanos, sí, en la epístola de Judas, en el versículo último de esa epístola, antes del libro de Apocalipsis, tenemos en el verso 24 y 25, dice, y a aquel que es poderoso, que es nuestro Dios, ¿verdad? Para guardaros sin caída. ¿Ven? ¿De acuerdo que Pedro está diciendo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás? Él es el que garantiza que no vamos a caer, que no vamos a ser aplastados, no vamos a ser echados a un lado, ni por el mundo, ni por los enemigos de Dios, ni por Satanás, ni por ninguna circunstancia adversa. Estaremos siempre produciendo, siempre honrando a nuestro Señor. Amén. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, sea gloria, sea majestad, sea imperio, sea potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando miramos estas cosas decimos, gracias Señor. No soy yo el que me puedo sostener firme, no soy yo el que puedo ganarme el favor, pero es más bien todo para el crédito, el imperio, la gloria, la potencia de nuestro Dios. Es el que nos capacita con su Espíritu Santo para que seamos fructíferos, para que seamos fieles, para que seamos devotos y para que no caigamos. Amén. Gloria al Señor. Y la otra recompensa, dice la palabra de Dios aquí en nuestro texto que estábamos leyendo del apóstol Pedro, dice que también en el verso 11, porque de esta manera, debido a esta práctica, a esta fidelidad, a esta industriosidad, a esta devoción, a esta entrega que tenemos delante del Señor, dice, de esta manera, permaneciendo así, siendo perseverantes, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la salvación es un regalo. Es el acceso libre que todo pecador tiene, que el pecador que ha depositado su fe en Cristo Jesús, el que ha reconocido 100% que Cristo es su Salvador, que Él es el que le ha expiado de todo pecado, de toda maldad, que la persona y obra de Cristo Jesús que vino a hacer aquí en sus 33 años de vida que Él estuvo acá y que todo lo ha transferido a nosotros, todo lo que Él ganó delante de Dios, lo ha transferido al pecador. Dice la palabra de Dios que por creer eso le es contado por justicia delante de Dios. Y la justicia de Dios es creer lo correcto, decir lo correcto y practicar lo correcto, lo que Dios dice, aceptando a pie juntillas, en su totalidad, 100%, lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare con fe al Señor Jesucristo será salvo, en Romanos 10:23. Y somos salvos por esa fe. Pero el tener esta algarabía, el tener esta felicitación, el tener esta promesa de fiesta, recibimiento honorífico para reinar juntamente con Cristo. Esa es una recompensa
que le pertenece y le pertenecerá únicamente a aquellos miembros de las iglesias del Señor Jesucristo. Aquellos que creen 100% que la salvación es por la fe en Cristo Jesús únicamente y no por la fe. Aquellos que han sido bautizados por la autoridad correcta, con el motivo correcto, por el método correcto, por la autoridad de una iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que son fieles miembros de las iglesias nuevotestamentarias, que son fieles, industriosos y que producen fruto para el Señor. Para ellos es esta promesa. Amén. En Lucas capítulo 19, versos 11 en adelante, miremos lo que dice acá. Después que el Señor Jesús trajo la salvación a aquel enanito, Nicodemo, dice la Biblia que ya cuando salió de ahí y que iba hacia Jerusalén, esa es ya en su última semana que él iba a estar en su ministerio terrenal. Dice la palabra de Dios acá en el verso 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Como Jesús sabe que ellos están pensando, ahora que entro a Jerusalén, ahora que entro sentado en un borrico, entonces, y eso fue el domingo de Palmas, ¿verdad? La gente va a clamar y decirme, ahora sí, ya voy a derrocar el gobierno romano y sacar a este pueblo judío como ellos estaban esperando, el Mesías que los liberara políticamente. Ellos no estaban esperando que venía para liberarlos del pecado, del poder de Satanás, de la muerte, de la condenación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. No, ellos no estaban esperando eso. Entonces, Señor, que sabe las mentalidades de ellos, entonces les dice esta parábola. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El verso 15 añade, y aconteció que vuelto él, este personaje que fue a ese país lejano para ser autorizado para ser el rey y luego venir a reinar de su lugar donde él era originario. Entonces dice que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ve cómo aquí la palabra de Dios está diciéndonos que Él es el que se fue a este país lejano, se fue al cielo para recibir este reino, para recibir esta autoridad que Dios, el Padre, le va a dar para que venga acá y establezca su reino político. Les guste o no les guste, salvos o no salvos, el Señor viene a reinar aquí, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Él redimió toda la creación, toda la tierra, toda la humanidad, y Él viene a reinar delante de todos. Pero dice la palabra de Dios acá, sí, que a estos, como estos hombres acá, que fueron fieles, industriosos, trabajando para el Señor y que produjeron fruto, dice que Él les dio autoridad para reinar con Él. Amén. Gran felicitación. Y es lo que dice nuestro texto allá, que
dice que se os dará grande acceso, grande entrada en el reino de los cielos. Amén. Hay otros textos más, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10, se menciona también no solamente del Señor Jesucristo reinando, pero también de sus siervos fieles, constituyentes de sus iglesias nuevotestamentarias. Dice en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro que quiere decir ese certificado, ese título de propiedad de todo el universo que Dios el Padre le ha dado porque Él ha redimido todo. Dice, tomando el libro, los 4 seres vivientes, que son los 4 serafines de Isaías 6, de Ezequiel capítulo 1, que todos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Estos mismos seres vivientes están ahí alabando y adorando al Señor. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. No solamente los serafines, pero también todos estos que representan a todos los salvos de todas las edades, de todos los tiempos. Estos 24 ancianos, y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, verso 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de este linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Sí, hermanos, aquí está el clamor de este pueblo que constituye la iglesia neotestamentaria que el Señor Jesús fundó. Y dice la palabra de Dios, sí, que Él viene a reinar y reinaremos juntamente con Él. Amén. Y dice en nuestros textos al final de la epístola que estamos, al final hasta el verso 15, verso 13, tengo pues, verso 12, por esto yo no os dejaré, recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Si el Señor Jesús le dijo allá en Juan capítulo 20, ¿verdad? Que Él iba a extender sus brazos y que lo iban a llevar donde Él no quería. Y eso fue declarándole al Señor, sí, el Señor a Pedro, que iba a ser crucificado en la cruz, ¿verdad? Y dice él, pero tengo por justo, verso 13, en tanto que estoy en este cuerpo, mientras todavía no me venga esa sentencia de muerte, el despertaros con amonestación, amén, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Qué importante es, hermano, sí. Para nosotros los pastores, siervos de Dios, por eso tenemos que estar siempre leyendo y releyendo, repitiendo, a veces con las mismas palabras, a veces con diferentes palabras, pero siempre las mismas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Dios sabe que no recordamos las cosas del año pasado que aprendimos, ni hace 6 meses, y dice la palabra de Dios, dice Pedro, mientras yo estoy en vida, les voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que yo me muera, ¿verdad? Porque es importante. Hermanos, sí, la palabra de Dios dice en Números capítulo 15, para terminar,
Números capítulo 15, versos 37 al 41. Números capítulo 15, versos 37 al 41. Lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y díles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, por no leer la Biblia, por no poner atención a la palabra de Dios, por tratar estas cosas con liviandad, como dice el verso allá atrás que leímos, ¿verdad? Que el que no tiene estas cosas dice que es ciego y que hasta se olvida de del perdón de sus antiguos pecados. Dios quiere que tengamos fresco en nuestra mente exactamente lo que el Señor dice en su palabra. Dice, porque si no, dice, ustedes se prostituyen. Se van por sus sentimientos, por sus ideas, por las influencias de los demás y tuerce mis palabras y ya no es exactamente lo que creen, es lo que yo he dicho, dice el Señor, que no sea así. Entonces le dice a Moisés que en los vestidos, tanto de los hombres como las mujeres, en los bordes, aquí abajito de sus faldas, a que pongan una cinta, un cordón de azul, que les recuerde que en el cielo estoy yo, ese color azul donde yo estoy en el cielo, que les recuerde que todas las palabras, todos los mandamientos que yo les he dicho, que tengan memoria de ello. Hermanos, es importante. ¿Cuántas veces nosotros somos así, lenes, suaves, dejados? La casa de Dios se corrompe, se tolera esto, se tolera lo otro, porque nos estamos dejando llevar por diferencias o por favoritismos o esto, el otro. Hermanos, eso no existe en la casa de Dios. Hemos de hacer las cosas exactamente así como Él las dice. Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude, sí, para que siempre estemos alerta, escuchando la palabra de Dios, recibiéndola, practicándola y amándola. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El próximo domingo continuaremos con la epístola de 2 de Pedro, capítulo 1. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la bendición de tener tu palabra. Gracias, Señor, por estas promesas tan bonitas, ¿sí? Ayúdanos para que seamos dispuestos, estemos siempre dispuestos a recibir tu palabra, a atesorarla, a practicarla, Señor, a amarte cada día más, para ser de bendición a otros, para ser fructíferos, para no caer jamás, para honrarte, para servirte y para también llegar ese día, un día, cuando Cristo venga a establecer su reino, que también reinemos, que seamos dignos de reinar juntamente con Él, por nuestra obediencia, por nuestra devoción, por nuestra entrega a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.